Escuchemos lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Cuidado con el pecado de blasfemia contra Dios. Podemos mencionar muchos pecados que pensamos que son pecados, cuando son cosas mínimas, cosas que pensamos humanamente es un pecado, pero no todo es un pecado. Pecado fuerte es ofender a Dios, ese sí es un pecado. Pero hay cosas minoritarias que suceden, inclusive aquí en la iglesia. Por decir un ejemplo, una vela, sabemos que la lumbre la va fundiendo y la va derritiendo. Pero cuando nosotros no tenemos todavía, no alcanzamos a entender ciertas cosas, ¿por qué? Porque estamos en las supersticiones. Y las supersticiones son burdas, desvían nuestra fe. Entonces vemos que esa velita ya se dobló y alguien puede decir, ¿por qué ha ocurrido? Dice, es que va a haber algo malo, va a ocurrir algo malo, por eso la vela se hizo así. Entonces Dios se enojó o algo va a suceder, ¿verdad? Recordar que Dios es bueno, Dios no es malo, Dios sus cosas son buenas, son generosidad, son bondad, son amor. Las malas son del mal, son del diablo, ese sí. Entonces sucede cuando no estamos informados, lo primero que pensamos es eso, bajo la superstición que nos embarga en nuestra persona. Y así hay hermanos católicos con esas ideas. ¿Por qué? Porque no se acercan a la iglesia, no se acercan a Dios, son personas que únicamente vienen a traer flores y se van, no hacen ninguna oración, nomás ahí las dejan. Lo bueno que las colocan pues en su florero y todo, y a veces tiene que hacerlo el comité, les dejan ahí las flores, alguna cosa, y se van, nada más, y no hacen ninguna oración. Y cuando es un día festivo, tiran cohetes, los vienen a tirar los cohetes y se van, hacen la tronadera de cohetes, dejan el montón de basura y se van. Entonces, eso no está bien, eso es una falta de respeto, eso sí es ofender a Dios, porque a Dios no lo vamos a hacer tirándole cohetes y ahí ya me voy. ¿Sí? Yo he observado esa situación, por eso lo digo, ¿sí? Porque no es correcto. Estamos acostumbrados en forma superficial a darle seguimiento a Dios. Le tiro los cohetes, alguna otra situación, traigo flores, ofrezco una veladora, como luz de Cristo. Algunas personas las dejan nada más y se van. Otras que van aprendiendo se quedan y hacen una oración. Los que ya asisten, las que poco a poco vamos aprendiendo, entendemos esto, que si traemos un ofrecimiento a Dios, tenemos que hacerle una oración, presentarle una intención. ¿Qué es lo que yo quiero que haga por mí? Si yo traigo unas florecitas, se las ofrezco a Dios. Tienen un sentido, ¿sí? Si yo traigo una veladora, igualmente se la ofrezco, bajo una intención que yo requiero y se la presento a Dios, ¿sí? El pecado está ahí cuando no hacemos las cosas conforme a Dios.
porque ahí les estamos faltando el respeto. Pensar que Dios es un espíritu malo, como dice la lectura. Quizás Él les echa fuera porque tiene el diablo adentro, y ahí le faltaron el respeto a Dios. Decir que Dios es malo, que nos está castigando, que esto y que el otro, pues eso no es verdad. Cristo no castiga a nadie. Los castigamos nosotros por nuestros actos que no son muchas veces nada bien, porque va en contra de los principios de la moral, de la espiritualidad ante Dios. Entonces, por esa situación dice, cuidado con el pecado de blasfemar contra Dios. Cuidadito con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el no querer escuchar a Dios, el hablar de Dios estando criticando al Señor, es blasfemia. Es un pecado fuertísimo. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo será un reo de muerte. Un reo de muerte. Sí, no, morir. Que no tendremos ese perdón ni aquí. Exactamente. Que de hecho en la tierra tenemos que presentar obras. Tenemos que actuar para que nuestra vida sea allá en la vida eterna, en una salvación, estemos liberados. Pero si aquí no nos importa, nos la pasamos criticando a Dios, esa es blasfemia. Vas a la iglesia y como quiera no cambias. Entonces te invito para que a ver si cambiamos, ¿verdad? Sería mejor así. Luego, es que no cambias. Si uno viene aquí a escuchar a Dios, a la iglesia, se debe comprender que la intención es esa. Quizás no todos, quizás venimos a la iglesia y otros no. Seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, San Pablo nos enseña que tenemos que dar testimonio. Si yo predico, tengo que predicar con el ejemplo, porque no tiene ningún caso, o estaría yo peor que de los que no vienen. Estaría peor. Si yo estoy oyendo la palabra de Dios y no la pongo en la práctica, entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Cómo me voy a salvar? Si yo busco a Dios es para salvar mi alma, es para preparar mi alma a bien morir. ¿Por qué? Porque no sabemos ni en qué momento nos vayamos a ir a esta tierra. Y la vida, el alma, tiene que ser preparada en oraciones, escuchando la palabra de Dios, en el sacramento de la confesión, acercarnos al confesionario, para que el ministro, que es el sacerdote, nos escuche, ¿verdad? Y nos ayude a liberarnos de sus pecados. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, pues más que nada, entender eso. ¿Cómo Satanás contra él mismo va a luchar? ¿Cómo una familia va a luchar contra sí misma en los problemas que tienen los dos? ¿Cómo podrán luchar? ¿Cómo podrán vencer? ¿Cómo podrán resolver ese problema? Se tiene que luchar con el bien hacia el mal. No el mal por mal, bien por bien, ¿sí? Entonces ahí está. Ahí está la enseñanza de Jesús, que hoy nos habla sobre la blasfemia. Es un pecado fuertísimo, ¿sí? Y caer en esas ideas también nos atalambra todo. Por eso debemos entender esto. Y yo les decía que no todo es pecado. Hay cosas que muy sencillas que creemos que es un pecado cuando tienen solución, ¿sí? Entonces yo he visto ese tipo de cosas, algún movimiento inclusive terrestre, en algún movimiento en la iglesia, o que se cae alguna imagen como esto de los temblores y de los vientos, que se pueden caer y pensamos que Dios nos está castigando. Es que no me he portado bien, no nos portamos bien. Bueno, si reconocemos que no nos hemos portado bien, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no nos acercamos a escuchar la palabra de Dios? Que es el que vengo a escuchar a Dios y salgo en la misma situación. Lo que Dios quiere de nosotros es la conversión. Vamos a una parroquia, es que tengo una manda en el santuario del Padre Jesús de Petatlán y voy a hacer una manda. Va, cumple su manda. Le voy a llevar a un Cristo, al Padre Jesús. Le digo, Padre, ¿me lo puede bendecir? Que lo bendice. Ya llegué y allá de mi manda, pero no me acerco a la iglesia. No voy a misa,
no voy a la celebración. A ver, esa manda, ¿qué significa? Esa manda se llama penitencia. ¿Qué es lo que representa eso? ¿Qué debo hacer yo? Pues acercarme a Dios. No más ir como que voy de paseo. Nada más que me bendiga la imagen y hasta ahí nada más. Y a veces mi oración hago. Pero yo tengo mi imagen. ¡Ay, qué bonita se ve mi imagen en mi casa! Bien vestido a la imagen del Padre Jesús, pero no hago una oración, pero no hay cambio en mi vida. No hay conversión. Entonces a Cristo se le tiene que adorar y con respeto, y si no lo hago, le estoy faltando. Eso también es una blasfemia, ¿sí? Porque únicamente recordar que a través de la imagen de Jesucristo le podemos hablar, pero no le hablamos a la imagen, le hablamos al Cristo vivo a través de la imagen de Cristo, y eso está permitido por la palabra de Dios, está permitido. Ahora bien, también se dice que nosotros adoramos las imágenes. Nosotros no adoramos, veneramos, pero a quien sí debemos adorar es a Dios. A los santos apóstoles se les venera, porque ellos fueron como nosotros. Fueron hombres y mujeres como nosotros que se hicieron santos bajo la obediencia, bajo las enseñanzas de Cristo. Llegaron a ese punto de su conversión, porque obedecieron a Dios, supieron obedecer, y por eso San Judas Tadeo, de Santiago Apóstol y tantos y más apóstoles que están donde están por respeto a Dios. A ellos no les faltaron a Dios, lo obedecían. Pedrito era un poco rejego, que salía a veces de la tangente, era enojón, nada más estaba como amargadito, pero eso Dios lo curó y lo sanó. Pero fue el primer papa, lo nombró vicario de Cristo, representante de Dios, ¿sí? Entonces, así están las cosas. Ni el papa puede disponer, sino lo dispone Cristo, ¿sí? Aunque sea el papa, aunque sea el párroco, no puede disponer él solo, si no lo dispone Dios, ¿sí? Entonces tenemos eso que entenderlo también, ¿sí? A veces caemos en esa idolatría, ¿sí? No, que voy a esto. No, un sacerdote es un hombre como nosotros. Una madrecita, una religiosa, es como ustedes. Únicamente que decidió la vocación de ser religiosa. El sacerdote decidió la vocación de ser sacerdote, fue un llamado. Pero no nos vamos a llenar de idolatrías, porque nadie puede estar por encima de Dios. ¿O si habrá alguien que está por encima de Dios? No, claro que no. Dios está por encima de todo. Y así como los sacerdotes, como los ministros laicos, tenemos eso que entenderlo. El respeto a la investidura de un sacerdote, porque es un sacramento, vamos a respetar, porque es un ministro de Dios. Y es una ordenación. Y bajo el sacramento del orden se va a respetar, pero quien está por encima de todo es Dios. Y por el nombre de Dios vamos a respetar el sacramento del orden, ¿sí? Pero también nosotros necesitamos que nos respeten, también los sacerdotes deben respetar a sus laicos, deben de entenderlos, deben de hablar con ellos, de escucharlos. A veces tenemos una necesidad de hablar con ellos y a veces no traen el tiempo. Y es comprensible, se entiende. Tienen quizás otros asuntos, pero se deben darle el tiempo para atender una comunidad. Quizás tenemos algún planteamiento o algún proyecto que lo queremos consultar con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tenemos que dar a él lo que corresponde, lo que le corresponde como sacerdote. Hablar con él, y a veces no tenemos esa oportunidad, ¿sí? Entonces eso es muy importante también, recordar que Dios está por encima de todo, no olvidando que debemos respetar el sacerdocio, ¿verdad? Jesucristo es el modelo del sacerdocio, Jesús. Entonces, primeramente, antes que todo, Dios está por encima de quien sea.
por encima. Él es el dueño de la iglesia, no nosotros, ni los sacerdotes, ni nadie somos dueños de la iglesia. Dueño es Dios, ¿sí? Así que no nos hagamos dueños de una iglesia o de una parroquia, porque el dueño es Dios. Tanto los sacerdotes como los laicos y todos los que estamos como encargados en la iglesia, estamos para servir, mas no nos podemos posesionar ni de ninguna capilla, ni de ninguna parroquia. Estamos de paso. Dios nos pone como administradores de la iglesia, pero el dueño de la iglesia es Dios, ¿sí? Y eso es bien importante saberlo, ¿sí? Es que yo no puedo, le voy a volver a preguntar, yo no puedo tomar una decisión de esta. Si estamos al frente en una comunidad, supuestamente debemos estar preparados, capacitados para tomar, por lo menos básicamente, tomar una decisión. Y si es algo un poco que yo no pueda, que yo me sienta que no pueda yo resolver, ahora sí, mire, padre, hay una situación que quiero consultarle, es que esta situación yo no la puedo, siento como que no puedo yo resolverla, quiero consultarle a usted qué podemos hacer, ¿sí? Y ahí entra la labor de él, dar una respuesta, interesarse por la comunidad. Ese es el buen sacerdote, que se interese por su pueblo, que se interese por la comunidad, por la iglesia. Así también los celebradores nos tenemos que interesar por los problemas de nuestro pueblo, por los problemas que hay aquí en la comunidad, por las necesidades o prioridades que haya, no ventilándolo como un problema, sino como una necesidad que se requiera participar o intervenir, porque no podemos hacerlo solos. Para eso hay una persona encargada que puede hacerlo, pero en forma rotativa. No quiere decir que soy más que una comunidad, no, todos somos iguales. Y Dios nos encomendó una misión a cada uno de nosotros, pero tenemos que saberlo articular, debemos tener una bonita relación de trabajo. Nadie es más que nadie. Aquí el más grande es Dios, Él es el que está por encima de todo. Y queremos ver a los ministros como algo grande, no, error, eso no lo hagamos. Eso es un pecado, porque grande es Dios, grande es Dios el Todopoderoso, ¿sí? Entonces ahí está este punto importante. Y no es que pongamos en contra, sino que es la verdad de Cristo, ¿sí? Ahí está en las Sagradas Escrituras, muy claro. El Todopoderoso es el único que dispone, es el que manda, es el que nos manda a nosotros. Nosotros somos sus empleados de Dios. Eso somos, servidores de Dios. Entonces yo no puedo hacer esa situación. Un sacerdote también es servidor de Dios. Todos los que fuimos llamados a este servicio de la iglesia somos servidores de Dios. Claro está que en una parroquia un sacerdote tiene una autoridad que Dios le ha conferido y que nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que hablar con él. Él nos llama a una reunión, hay esta actividad, hay este trabajo, hay que hacerlo con caridad y obedecer. Tenemos que obedecer a través de los sacerdotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son vicarios de Cristo. Si está un celebrador frente a una comunidad, tenemos que ser respetuosos también con el celebrador, porque el celebrador, en ausencia del presbítero, lo representa. Es delegado de la parroquia, lo representa en la comunidad. Y tenemos que tener mucho respeto con el celebrador, tratarlo bien. No debemos hacer diferencias. Cuando viene un sacerdote, lo recibo con aquel gusto y qué bueno, así debe de ser porque es un pastor. Pero viene un celebrador y a veces ni caso le hacemos. No le damos el valor, hacemos la diferencia y eso no debe de ser. Si a él es sacerdote, él es celebrador, es igual. Únicamente que la función de un sacerdote difiere al celebrador. Hay cosas que son propias únicamente del sacerdote y hay cosas que son propias del celebrador. Nada más, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces yo creo que eso es bien importante que también
ustedes lo entendamos. Sí, lo entendamos. No veamos eso como una idolatría. Porque nosotros somos los responsables que caemos en eso. Hacer una idolatría. No, eso es pecado. Dice, no tendrás dioses fuera de mí. Éxodo 25. Y formamos dioses falsos de esa manera con nuestra propia idolatría que vamos creando nosotros. El respeto en primer plano es para Dios. Es para Él directamente. Y Él envía a sus ministros, tenemos que respetar, porque Él nos envía. No venimos solos. Decimos, yo vine y yo voy a hacer esto. No, porque soy enviado. ¿Y quién me envía? ¿Quién envía a los celebradores? Los sacerdotes, los párrocos envían a los celebradores y nos dan la facultad en el nombre de Cristo. Después de Cristo nos dan eso y por eso estamos aquí celebrando, porque fuimos enviados en el nombre de Cristo. Y eso no quiere decir que somos grandes. Grande es Dios. Nosotros servimos a Dios y servimos a nuestra comunidad. Y esa es la grandeza para nosotros, porque servimos a Dios. ¿Quién es el más grande? El que ama y sirve al Señor. Ese es el que es el más grande, no el que tiene poder, no el que está en una posición social, económica muy buena y se cree que Él es el único. No, el más grande es Dios y nosotros somos grandes porque servimos a Dios. No grandes de arrogancia, sino la grandeza está en la palabra de Dios, lo que enseñamos, lo que compartimos, que nos emocionamos con escuchar la palabra de Dios. Yo les comparto, yo me emociono anunciando la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando estoy en las redes también, lo mismo. Y todo esto se va a las redes sociales, de lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces es bien importante. Mucha gente me ve en parroquias, de Coyuca, de varias partes, nos ven y oyen lo que estamos hablando. Y lo que estoy hablando es con propiedad, no estoy hablando nada más así, no, es porque gracias a Dios que nos da la sabiduría para decir las cosas. Y la sabiduría se tiene que pedir, no llega solita, hay que hablarle a Dios que nos envíe el don de la sabiduría, no llega sola. Y tampoco puedo llegar solo a una iglesia. Llego a una iglesia porque Dios me envía. Así nomás. No únicamente voy a llegar así y me voy a soltar. No. Me voy a soltar cuando Dios me envía y me está enviando a transmitir la palabra de Dios. Y luego, y para cerrar este punto, cuando el párroco hace el envío en una misa, envía y lo expresa y se hace un juramento, es decir, una promesa. ¿Sí? Entonces ahí está el punto. ¿Sí lo sabían eso? Es importante que estén informados, que nos vayamos preparando poco a poco. Es muy importante. Y así es. Entonces, así también para mí fue algo así novedoso, pues yo tampoco sabía. Pero a lo largo de mi caminar, que son ya cerca de 23, 24 años de servicio, y que debo aprender más todavía. Todavía tengo que seguir aprendiendo. No lo sé todo. Yo sigo aprendiendo. Aprendo de Dios, aprendo de ustedes también, porque también aprendemos de la comunidad. Porque también Dios les da sabiduría a la comunidad. ¿Sí? Entonces ahí está esta enseñanza. No blasfemar contra Dios, porque es un pecado mortal. El respeto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.